¿Crees que eres verdaderamente libre? Desde el primer instante de tu vida, cada uno de tus movimientos es vigilado. Cada clic que haces, cada artículo que compras, cada conversación que mantienes, todo se almacena. Los gobiernos y las grandes corporaciones saben de ti mucho más de lo que podrías imaginar. Crees que estás tomando tus propias decisiones, pero ya has sido guiado por un camino previamente trazado. Los medios de comunicación, las redes sociales y las noticias no están ahí para iluminarte, sino para mantener tu atención desviada. Nos bombardean con entretenimiento superficial, mientras que los auténticos problemas, aquellos que podrían hacernos despertar, permanecen en la sombra. El sistema económico también juega su papel en este teatro. Trabajas, te endeudas, pagas y el ciclo se repite sin fin. Es un engranaje diseñado para mantenerte atrapado, apenas dándote lo necesario para seguir girando en la rueda. Se trata de una forma moderna de esclavitud, una prisión sin barrotes visibles. Y luego están las elecciones, ese poder del pueblo del que tanto se habla. ¿Cuánto ha cambiado realmente? Los verdaderos amos del poder no se someten al escrutinio público, operan desde las sombras, determinando tu futuro y el de todos. Sin embargo, hay algo que escapa a su control, el despertar de la conciencia. Cada día, más personas comienzan a cuestionar esta realidad. El control solo puede mantenerse mientras tú lo permitas. Crees que eres libre, pero la verdadera respuesta yace escondida. Observemos a nuestro alrededor. ¿Por qué la sal del Himalaya tiene una apariencia semejante a la carne? Estamos viviendo sobre las ruinas de un pasado mucho más vasto. Hay relatos que sugieren que gigantes alguna vez caminaron por la tierra. El libro de Enoch habla de los Nefilim, seres nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Eran colosales, poderosos y poseían conocimientos que superaban la comprensión humana. Numerosas estructuras actuales podrían ser obra de estos gigantes. Las puertas enormes, los restos de antiguos árboles gigantescos y los esqueletos encontrados son testigos mudos de su existencia. Tartaria, con su monumental arquitectura, podría haber sido edificada por estos Nefilim. Sin embargo, la Biblia narra cómo Dios envió un diluvio para purgar la tierra del caos que habían traído. Sus cuerpos se fosilizaron, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la sal rosa del Himalaya. No es casualidad que esta sal sea famosa por sus supuestas propiedades místicas. ¿Nos están escondiendo la verdad? Mientras tanto, nos mantienen ocupados con gadgets como el regulador del humor, prometiendo felicidad infinita a cambio de nuestra mente, nuestros pensamientos, sueños y recuerdos. Nos aseguran que es por nuestro bien, para mantenernos a salvo y felices. Pero la realidad es mucho más oscura. La primera estrategia es la distracción, una táctica que data desde la antigua Roma, pan y circo. Nos inundan con entretenimiento trivial para que no pensemos en lo que realmente importa. Otra táctica es crear un problema y luego ofrecer la solución, un truco de prestidigitación que desvía la atención. Todo esto ocurre mientras la humanidad empieza a despertar. Cada día más personas se dan cuenta de su verdadero potencial y de la conexión profunda que tienen con el universo. Por eso, quienes desean mantener el control intentan sofocar este despertar mediante la censura, el control digital y la manipulación psicológica. Pero el cambio es inevitable. El antiguo paradigma se tambalea, y ellos lo saben. Nos han ocultado la auténtica historia, borrando conocimientos ancestrales y manipulando los datos para mantenernos en la ignorancia. No obstante, la verdad siempre encuentra su camino. El agua que consumimos, cargada de fluoruro, nos ha mantenido dóciles y conformistas. Pero ahora empezamos a ver la realidad. ¿Y qué hay del Titanic? Nos dijeron que fue un accidente, pero fue hundido a propósito. Aquella fatídica noche, los hombres más ricos y poderosos que se oponían a la creación de la Reserva Federal perecieron. No fue un simple accidente, sino un asesinato calculado para asegurar el control del sistema financiero global. La humanidad se encuentra en un momento crucial. La verdad está saliendo a la luz, desafiando las narrativas impuestas por aquellos que buscan mantenernos bajo su yugo. ¿Vas a seguir permitiendo que controlen tu mente y tu futuro? La verdadera libertad no se encuentra en lo que nos han enseñado, sino en el acto de despertar y cuestionar todo aquello que creemos conocer. Desde tiempos inmemoriales, el eco de la resistencia ha resonado en la historia.
donde cada líder, profeta, revolucionario y poeta que se levantó para desafiar el statu quo encontró su destino sellado en el filo de una daga, una bala o la maquinaria oscura de la conspiración. La historia de la humanidad está escrita con la sangre de aquellos que osaron ver más allá de la niebla impuesta por los poderosos, que se atrevieron a soñar con un mundo diferente, uno donde la justicia y la verdad no fueran meros espejismos. ¿Qué misteriosa fuerza ha impulsado a la humanidad a silenciar a estos titanes del pensamiento y la acción? ¿Qué peligro representa un solo hombre, un poeta o un músico, una voz solitaria que canta la verdad? Jesús de Nazaret, un hombre sencillo que predicaba el amor y la compasión en una sociedad dividida por el poder de Roma y el dogma de los sacerdotes, fue crucificado como un criminal. Pero, ¿qué era lo que realmente temían? ¿Era su mensaje de paz y fraternidad? ¿O era el temor a que su voz encendiera el fuego de la insurrección contra un sistema cimentado en la opresión? La muerte de Jesús no fue solo el acto de ejecución de un hombre, sino el intento de apagar una chispa que amenazaba con incendiar el tejido mismo del poder. Cayó Julio César, el conquistador y reformador que intentó remodelar el imperio desde dentro, traicionado por aquellos que decían amarlo. El Senado, ese vestigio de una república que él mismo había salvado del caos, se convirtió en su verdugo. Bruto, el hijo no biológico, aquel en quien confiaba, asestó el golpe final. No solo era el asesinato de un hombre, sino la eliminación de una idea, la de un líder que, pese a su ambición, buscaba dar forma a una nueva Roma, una que pudiera resistir la corrupción endémica que la devoraba desde dentro. En los corredores oscuros del Vaticano, la breve vida de Juan Pablo Perno se apagó repentinamente. Su papado, apenas un suspiro en la vastedad del tiempo, cargaba consigo la promesa de una iglesia renovada, más cercana al mensaje original de Cristo. Pero la corrupción que él empezaba a combatir tenía raíces profundas, entrelazadas con los poderes financieros y políticos del mundo. Su muerte, envuelta en misterio, deja la pregunta abierta. ¿Qué secretos llevó a la tumba? ¿Qué fuerzas decidieron que un papa reformador era más peligroso que el mismo Satanás? John Fitzgerald Kennedy, el joven y carismático presidente de los Estados Unidos, quien con un discurso se enfrentó al complejo militar industrial, abogando por la paz y el desmantelamiento del aparato bélico. En Dallas, su vida fue cegada en un instante. El disparo que resonó aquel 22 de noviembre de 1963 no solo apagó una vida, sino que mandó un mensaje claro. Ningún hombre, por poderoso que sea, desafía las sombras que manejan los hilos sin pagar el precio. El asesinato de Kennedy, rodeado de teorías y silencios, es el reflejo de una lucha titánica entre las fuerzas que controlan el destino de las naciones y aquellos que intentan desmantelar el tablero de juego. Abraham Lincoln, otro presidente que pagó con su vida el atrevimiento de cambiar el curso de la historia. En un tiempo donde la nación estaba dividida por el odio y la explotación, Lincoln se alzó con una voz que proclamaba la unidad y la libertad. Su asesinato fue un golpe calculado, un intento de frenar el cambio inevitable, de encadenar de nuevo a la humanidad a los grilletes de la opresión. Pero incluso muerto, su legado permaneció, como un espectro que ronda las conciencias de quienes todavía luchan por la igualdad. Los magnates que se oponían a la creación de la Reserva Federal en los Estados Unidos encontraron su final en las heladas aguas del Atlántico. El Titanic, o quizás su gemelo el Olympic, se convirtió en una tumba acuática para aquellos que representaban un obstáculo insalvable para el establecimiento de un nuevo orden financiero. No fue un simple naufragio, fue un acto deliberado, un sacrificio necesario para que el control del dinero pudiera centralizarse, para que la Reserva Federal naciera de las cenizas de una tragedia cuidadosamente orquestada. John Lennon, el músico y poeta que soñó con un mundo sin fronteras, sin posesiones, donde todos pudieran vivir en paz. Sus palabras resonaban como un himno de esperanza en un mundo dominado por la avaricia y la guerra. Pero un día, un disparo silenció su voz. La bala que lo mató no solo perforó su cuerpo, sino el corazón de una generación que había comenzado a creer en la posibilidad de un cambio real. El asesinato de Lennon fue un recordatorio brutal de que la música puede ser más peligrosa que una espada, porque puede despertar a las masas. Facundo Cabral, el trovador nómada que cantaba verdades incómodas, que hablaba de la libertad del espíritu en un mundo cada vez más encadenado.
Su asesinato, envuelto en la confusión de un atentado que, según se dice, no iba dirigido a él, lleva el sello de aquellos que buscan silenciar a las voces que desde la poesía y la canción revelan la hipocresía de los poderosos. Mahatma Gandhi, un hombre que desafió un imperio con la fuerza de la no violencia. Su lucha por la independencia de la India y su llamado a la paz le valieron la admiración del mundo, pero también el odio de quienes veían en sus enseñanzas una amenaza a sus estructuras de poder. Fue asesinado por aquellos que no podían comprender que la verdadera revolución no es la que se hace con armas, sino con el corazón. Federico García Lorca, el poeta de los gitanos, de los sueños, de la luna, fue asesinado en la oscuridad de una noche española, víctima de una guerra civil que buscaba erradicar no solo a los disidentes, sino a los soñadores, a aquellos que podían ver más allá de la brutalidad del conflicto. Su muerte fue un intento de matar la poesía misma, de sepultar el espíritu que se niega a ser encadenado. Martin Luther King, el hombre que soñó con un mundo donde todos fueran juzgados por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, se convirtió en una amenaza para un sistema que se alimenta de la división y el odio. Su asesinato, al igual que el de Lincoln y Kennedy, fue un recordatorio de que la lucha por la justicia y la igualdad siempre tiene un alto costo. Indira Gandhi, la primera ministra de la India, cuyo liderazgo desafió las normas establecidas y las dinámicas de poder en su país. Como su padre, Nehru, se esforzó por mantener a la India unida, a menudo enfrentándose a fuerzas internas y externas que querían dividirla. Su asesinato a manos de sus propios guardaespaldas fue una traición desde tiempos inmemoriales, el eco de la resistencia. La historia humana es un vasto escenario en el que la tragedia y la grandeza bailan una danza eterna. En el centro de este escenario, una serie de asesinatos, cada uno marcado por la sangre y el deseo de cambio, se alza como recordatorio del costo que implica desafiar al poder. Estos líderes, mártires y visionarios, compartieron un destino trágico. Sus vidas fueron cortadas cuando sus voces se alzaron más allá de los límites que el sistema podía tolerar. En sus muertes, encontramos un patrón inquietante, una oscura narrativa de silenciamiento que se repite a lo largo del tiempo. Jesús de Nazaret fue el primero en ser sacrificado en nombre del control. Un hombre humilde, predicando la paz, la igualdad y el amor incondicional, fue visto como una amenaza para la estructura de poder de su tiempo.
Su crucifixión fue el acto inaugural en una larga serie de muertes que nos muestra cómo el miedo y la avaricia ciegan a los poderosos. La humanidad no estaba preparada para escuchar la verdad de su mensaje, porque el mensaje en sí era un llamado a la revolución interior, a romper las cadenas de la opresión, no con violencia, sino con amor. Y eso es algo que el poder no puede permitir. Una idea que no puede ser sofocada con el acero o el fuego. Cayo Julio César, el arquitecto de Roma, se encontró con su destino a manos de aquellos a quienes había llamado amigos. Su asesinato en los idus de marzo no fue simplemente la caída de un líder, sino la manifestación de una lucha entre el viejo y el nuevo orden. Los que veían en él una amenaza para las viejas formas se aliaron en una conspiración que, al apuñalar su cuerpo, buscaba perpetuar su visión de la República. Pero como tantas veces antes y después, el derramamiento de sangre solo condujo a más conflicto, a una espiral de poder y traición. Siglos después, en un pequeño balcón, Mahatma Gandhi cayó por las balas de un fanático. Gandhi, el apóstol de la no violencia, desafió no solo al imperio británico, sino también a la intolerancia dentro de su propio pueblo. Era la encarnación de la resistencia pacífica, el grito silente que hacía temblar los cimientos del poder. Su asesinato marcó un punto de inflexión, una clara señal de que incluso las almas más puras, aquellas que predican la unidad y la paz, pueden ser consideradas peligrosas cuando amenazan el statu quo. Martin Luther King, con su sueño de igualdad, recorrió un camino similar. Fue asesinado porque se atrevió a soñar en voz alta. Su voz resonaba como un trueno en una sociedad que se negaba a reconocer su propia hipocresía. Al igual que Jesús, su mensaje era uno de amor y justicia. Pero su asesinato, lejos de silenciar su mensaje, lo amplificó. Lo convirtió en un eco interminable que aún resuena en los corazones de aquellos que buscan la libertad. John Fitzgerald Kennedy, líder carismático, fue abatido en plena luz del día, un evento que marcó una era de conspiraciones y desconfianza. Kennedy se enfrentó a poderes oscuros que operaban desde las sombras. Quiso reformar, cuestionar, tal vez demasiado. Y en ese acto de desafío, encontró su muerte. A su alrededor, las teorías se multiplican, enredándose en un nudo de secretos y mentiras. Fue un recordatorio de que el poder se protege a sí mismo, a cualquier costo. Los magnates que abordaron el Titanic o el Olympic compartieron una historia menos pública, pero no menos trágica. Eran los disidentes que se opusieron a la creación de la Reserva Federal. En una noche gélida, en el vasto Atlántico, sus vidas se extinguieron en las frías aguas. La historia oficial habla de un iceberg, pero hay quienes ven en ese naufragio un asesinato meticulosamente planificado, una jugada maestra del tablero de ajedrez del poder. El Titanic se convirtió en un símbolo del control financiero, un sacrificio en el altar del poder económico. León Trotsky, exiliado y perseguido, finalmente encontró su fin bajo el golpe de un piolet en México. Un líder revolucionario, Trotsky simbolizaba la lucha por un mundo diferente, una visión alternativa al poder totalitario que se levantó en su patria. Su muerte fue un mensaje claro de que incluso en el exilio, las ideas peligrosas no se pueden tolerar. La utopía que él soñaba no tenía cabida en un mundo donde el poder solo entiende el lenguaje del hierro y la sangre. Y luego están los artistas, los poetas, los soñadores. Federico García Lorca, asesinado en la oscuridad de la Guerra Civil Española. John Lennon, abatido por una bala mientras predicaba la paz. Facundo Cabral, asesinado en una emboscada. Estos hombres, con sus palabras y su música, tocaron las fibras más profundas del espíritu humano. Sus muertes nos recuerdan que no solo los líderes políticos son blancos del poder. La belleza y la verdad en su forma más pura también deben ser silenciadas cuando amenazan con liberar las mentes de aquellos atrapados en la rutina y el miedo. Indira Gandhi, Juan Pablo Pina, Abraham Lincoln. La lista sigue. Cada nombre una vida, cada vida una chispa en la oscuridad. Fueron silenciados por diferentes razones, pero la constante es clara. El poder teme a quienes buscan cambiar el curso de la historia. Temen a aquellos que osan soñar con un mundo diferente, un mundo en el que el amor, la justicia y la igualdad no sean solo palabras vacías. Y en cada asesinato, el poder lanza un mensaje. Esto es lo que ocurre cuando desafías el orden establecido. Sin embargo, en este ciclo de destrucción y renacimiento hay una verdad inmutable. El poder puede matar al hombre, pero no puede matar la idea. Jesús de Nazaret fue crucificado, pero su mensaje perduró.
Martin Luther King cayó por una bala, pero su sueño vive. John Lennon fue silenciado, pero su música sigue resonando en los corazones. Cada muerte se convierte en una semilla plantada en la conciencia colectiva. El poder puede intentar controlar la narrativa, pero no puede contener el espíritu humano. Y así seguimos, en esta larga noche de la historia, donde la luz de los mártires ilumina el camino hacia un futuro incierto. Los grandes líderes que cambiaron el rumbo de la historia son recordatorios vivientes de que el precio de la libertad es alto y que aquellos que buscan el cambio deben estar dispuestos a enfrentarse a las sombras. El despertar de la conciencia es un proceso doloroso, pero inevitable. El ciclo continúa, la rueda gira, y con cada vuelta, la humanidad se acerca un poco más a la comprensión de su verdadero poder, porque al final, la verdad siempre encuentra su camino. Desde los albores de la humanidad, una constante ha marcado el curso de la historia: el asesinato de aquellos que se atreven a desafiar el statu quo. Son figuras que con su presencia alteran la conciencia colectiva, dejando tras de sí un eco que resuena a lo largo de los siglos. Ellos encarnan la chispa del cambio, el desafío a las estructuras de poder que buscan perpetuarse. Cada muerte es un golpe calculado, una advertencia para los que siguen, un recordatorio de que el verdadero poder se esconde en las sombras. Jesús de Nazaret, aquel que predicaba el amor y la compasión, se convirtió en una amenaza para un imperio que sostenía su dominio a base de espadas y templos. No lo mataron solo por blasfemia, sino porque su mensaje era un acto de subversión. Cada palabra que pronunciaba era un golpe a la columna vertebral del poder establecido. ¿Cómo podría un hombre humilde de Galilea, armado únicamente con la palabra, representar tal peligro? Porque su mensaje era una revolución silenciosa que germinaba en los corazones, una fuerza que ningún César podía contener. Luego, el destino se ensañó con Julio César, asesinado por aquellos que temían su poder y ambición. En su caso, la traición vino de dentro, de aquellos a quienes había elevado. Fue un asesinato que simbolizó el temor al cambio, a la centralización del poder en una figura que parecía destinada a remodelar el destino de Roma. La daga que Bruto hundió en su carne no solo cortó la vida de un hombre, cercenó la posibilidad de un mundo distinto, tal vez más autoritario, tal vez más grande, pero sin duda diferente. ¿Era la muerte de César una advertencia para los futuros líderes que se atreverían a soñar con un mundo más allá de los límites de la tradición y la ley? Siglos más tarde, la muerte volvió a cebarse con aquellos que buscaban la transformación. Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, apenas tuvo tiempo de mover las piezas en el tablero del Vaticano antes de que la oscuridad lo reclamara. La Iglesia, una institución milenaria, no podía permitirse el lujo de la transparencia que él vislumbraba. Un cambio de rumbo tan radical habría sacudido los cimientos de un poder que había aprendido a sobrevivir en la penumbra de los secretos y las intrigas. John Fitzgerald Kennedy y Abraham Lincoln, dos presidentes de los Estados Unidos, separados por un siglo, unidos en la tragedia de su destino. Ambos trataron de desmantelar las maquinaciones de los poderes financieros. Ambos pagaron con su vida. Lincoln, al desafiar los intereses económicos que sostenían la esclavitud, y Kennedy, al intentar desmantelar el poder oculto de las élites que controlaban el sistema financiero. No es casualidad que ambos fueran abatidos por balas, armas de un sistema que no tolera la insurrección de sus propios líderes. John Lennon, la voz que se alzó por la paz y la libertad en una época convulsa, cayó bajo las balas de un hombre que se decía inspirado. ¿Pero fue realmente un loco solitario quien apretó el gatillo? ¿O fue, como tantos otros, un peón en el tablero de un juego mucho más grande? Lennon representaba una amenaza porque no hablaba desde el púlpito de la política, sino desde el alma de la humanidad. Su música era un himno a la libertad, un llamado a la conciencia que resonaba en millones. El sistema no podía permitir que una voz así persistiera sin ser silenciada. Facundo Cabral, aquel trovador que cantaba las verdades incómodas, también cayó bajo el mismo yugo. Él era un espejo de la miseria y la esperanza, un faro que señalaba los errores de un mundo perdido en su propia codicia. Y como todos aquellos que osan mostrar la realidad sin filtros,
Fue callado por las mismas fuerzas que controlan el escenario. Mahatma Gandhi, el hombre que desafió un imperio con la fuerza de la no violencia, se convirtió en un mártir por un ideal que iba más allá de la política. Su asesinato fue un recordatorio brutal de que la paz es la mayor amenaza para quienes lucran con la guerra y la división. Federico García Lorca, el poeta cantaba a la libertad y la diversidad, fue asesinado en la oscuridad de la noche, símbolo de todas las voces que el fascismo y la intolerancia han tratado de silenciar. Martin Luther King, Indira Gandhi, León Trotsky, Stephen Biko, cada uno de ellos portadores de una llama que iluminaba las injusticias y proponía un camino distinto. Fueron eliminados porque en sus ideas, en sus luchas, se encontraba la semilla de un cambio que los poderosos no podían permitir. Ellos eran espejos en los que se reflejaban las miserias de un sistema que se niega a morir. Y luego están los magnates que se opusieron a la creación de la Reserva Federal en el Titanic, o tal vez el Olympic, hundidos no por el hielo, sino por el miedo. Ellos representaban un obstáculo para la consolidación de un sistema financiero global controlado por unos pocos. No fue una simple tragedia en el mar, sino un golpe calculado para asegurar que el poder quedara en manos de aquellos que operan desde la penumbra. ¿Qué tienen en común todos estos asesinatos? La lucha entre la luz y la sombra, entre el despertar de la conciencia y la perpetuación de un sistema que se alimenta de la ignorancia y el control. Cada muerte es una herida en el tejido de la humanidad, una cicatriz que nos recuerda que el cambio no es fácil, que el despertar de la conciencia es una batalla constante contra fuerzas que trascienden lo visible. Estos asesinatos son ecos de un conflicto más profundo, uno que se libra en el terreno de las ideas y las creencias. Son recordatorios de que aquellos que se atreven a desafiar la narrativa establecida, aquellos que buscan abrir las puertas hacia una realidad diferente, siempre estarán en la mira de quienes temen perder el poder. Y sin embargo, la chispa que dejaron encendida sigue ardiendo, porque la verdad, por más que intenten sofocarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Vivimos en un teatro de sombras, donde las marionetas se mueven al son de hilos invisibles. Pero detrás de cada marioneta hay una mano, y detrás de cada mano una mente que decide quién vive y quién muere, quién habla y quién es silenciado. ¿Seguiremos permitiendo que estas manos controlen el escenario? ¿O seremos capaces de cortar los hilos y dar un paso hacia la verdadera libertad? La historia nos enseña que el camino hacia la luz está empedrado con los cuerpos de aquellos que se atrevieron a caminarlo. Pero también nos muestra que cada caída no es un final, sino un nuevo comienzo. Porque aunque puedan matar al hombre, no pueden matar la idea. Y es en esa idea, en esa chispa que se niega a extinguirse, donde reside la verdadera esperanza de un mundo que algún día será realmente libre. Profesor Gerardo Gómez, Producciones. ¿Te consideras libre? Desde el primer aliento, cada paso que das es observado. Cada clic, cada compra, cada palabra que pronuncias, todo queda grabado. Gobiernos y corporaciones saben más de ti de lo que tú mismo imaginas. Crees ser dueño de tus decisiones, pero el camino ha sido trazado de antemano. Los medios, las redes sociales, las noticias no existen para informarte, sino para distraerte. Nos inundan con entretenimiento superficial, mientras los verdaderos problemas, los que podrían abrirnos los ojos, permanecen en la penumbra. El sistema económico juega su papel. Trabajas, te endeudas, pagas y repites. Nunca es suficiente para escapar, solo lo justo para mantenerte en la rueda. Es una forma moderna de esclavitud sin cadenas visibles. Y luego están las elecciones, el supuesto poder del pueblo. Pero ¿qué ha cambiado realmente? Los verdaderos dueños del poder no se presentan a elecciones. Operan desde las sombras, decidiendo el destino de todos. Sin embargo, hay algo que escapa a su control, el despertar de la conciencia. Cada vez más personas comienzan a cuestionar esta realidad. El control solo es efectivo si tú lo permites. Nos ocultan la verdad. Miremos a nuestro alrededor. ¿Por qué la sal del Himalaya tiene un aspecto casi orgánico?
Vivimos sobre los vestigios de un pasado gigantesco. Se dice que seres colosales caminaron por la tierra. El libro de Enoch habla de los Nefilim, nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Eran enormes, poderosos, poseedores de un conocimiento ancestral. Muchos monumentos pueden atribuirse a estos gigantes. Las enormes puertas, los restos de árboles gigantes y los esqueletos encontrados son testigos mudos. Tartaria, conocida por su arquitectura monumental, pudo haber sido obra de los Nefilim. Sin embargo, la Biblia relata que Dios envió un diluvio para purificar la tierra de su caos. Sus cuerpos se fosilizaron, convirtiéndose en la sal rosa que conocemos hoy. No es casualidad que esta sal tenga fama de poseer propiedades místicas. ¿Nos están ocultando la verdadera historia? Mientras tanto, nos seducen con dispositivos como el regulador del humor, prometiendo una felicidad infinita a cambio de nuestros pensamientos, sueños y recuerdos. Nos dicen que es por nuestro bien, para mantenernos a salvo y felices. Pero la realidad es más siniestra. La primera estrategia es la distracción, conocida desde la antigua Roma. Pan y circo. Nos llenan de trivialidades para que no pensemos en lo esencial. Otra táctica es crear un problema y luego ofrecer la solución, desviando la atención como un truco de magia. Todo esto ocurre mientras la humanidad comienza a despertar. Cada vez más personas están comprendiendo su verdadero potencial y su conexión profunda con el universo. Por ello, los controladores intentan sofocar este despertar con censura, control digital y manipulación psicológica. Pero este cambio es inevitable. El viejo paradigma se tambalea, y ellos lo saben. Nos han ocultado la verdadera historia, borrando antiguos conocimientos y manipulando la realidad para mantenernos en la ignorancia. Sin embargo, la verdad siempre encuentra su camino. El agua que bebemos, cargada de fluoruro, nos ha mantenido dóciles y sumisos. Pero ahora estamos empezando a ver la realidad. ¿Y el Titanic? Nos dijeron que fue un accidente, pero fue un hundimiento deliberado. Los hombres más ricos y poderosos que se oponían a la creación de la Reserva Federal murieron esa noche. No fue una simple tragedia, sino un asesinato calculado para asegurar el control del sistema financiero mundial. La humanidad se encuentra en una encrucijada. La verdad está emergiendo, desafiando las narrativas impuestas por quienes buscan mantenernos sometidos. ¿Seguirás permitiendo que controlen tu mente y tu destino? La verdadera libertad no está en lo que nos han enseñado, sino en despertar y cuestionar todo lo que hemos dado por sentado. Análisis cinematográfico al estilo de Steven Spielberg. El texto planteado es una densa trama que mezcla la crítica social con la mitología y la conspiración, creando un ambiente casi distópico. La narrativa se despliega como un thriller psicológico, donde la humanidad es sometida a una maquinaria de control invisible, que orquesta cada aspecto de la vida cotidiana. Este guión tiene el potencial de convertirse en una epopeya cinematográfica al estilo de Spielberg, con elementos que exploran los límites de la libertad, la conciencia y el poder. Escena inicial. La jaula invisible. La película podría abrir con una escena que retrata la vida cotidiana en una ciudad moderna. Cámaras de vigilancia en cada esquina, personas absortas en sus dispositivos móviles, anuncios publicitarios que bombardean constantemente. El protagonista, un individuo común, comienza a notar patrones en su entorno, la repetición de mensajes, las sutiles sugerencias que guían sus elecciones. Todo parece normal, pero hay una inquietante sensación de que algo no encaja. Esta atmósfera plantea la pregunta: ¿es esta la realidad o simplemente una ilusión diseñada para mantener el control? Freud y las masas. El comportamiento colectivo. En esta historia, el poder se basa en los lazos afectivos que unen a las masas con sus líderes y entre sí. Siguiendo el pensamiento de Freud, la película exploraría cómo la población es manipulada a través de la identificación con figuras de autoridad. En una secuencia, los líderes carismáticos se presentan no como tiranos, sino como salvadores, que ofrecen soluciones a problemas que ellos mismos han creado. Las masas, motivadas por el miedo y la necesidad de pertenencia, siguen ciegamente a estos líderes. Esta dinámica se vuelve un elemento central de la trama. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra libertad a cambio de una ilusión de seguridad? La teoría sintérgica, distorsión de la realidad.
Aquí, la narrativa se sumerge en lo que Greenberg denominó la teoría sintérgica. Las escenas muestran cómo la percepción de la realidad es manipulada a través de campos neuronales, imágenes que distorsionan el espacio-tiempo, alterando la percepción del protagonista. Los gobiernos y las corporaciones no solo controlan la información, sino la propia experiencia de la realidad. Se pueden incorporar efectos visuales impresionantes para representar este nivel básico o fundamental de la estructura del espacio que Greenberg describe. El protagonista comienza a darse cuenta de que la realidad que percibe es una construcción, una proyección diseñada para mantener a la humanidad en un estado de sumisión. Pensamiento lateral. Las preguntas pertinentes. El héroe, al estilo de un detective de lo desconocido, no se enfoca en encontrar respuestas, sino en formular las preguntas correctas. Esta es la clave del pensamiento lateral. En lugar de buscar soluciones directas, busca la naturaleza del problema. A través de su viaje, aprende que las preguntas son la verdadera arma contra la maquinaria del control. Spielberg podría utilizar aquí un recurso narrativo no lineal, donde cada revelación es una pieza del rompecabezas, obligando al espectador a cuestionar la realidad junto con el protagonista. Maquiavelo y el poder. La maquinaria oculta. En una secuencia clave, los verdaderos artífices del poder se revelan. Inspirados en las enseñanzas de Maquiavelo, estos personajes operan en las sombras, manipulando no solo a las masas, sino a los propios líderes visibles. Aquí, la trama se convierte en un juego de ajedrez donde cada movimiento está calculado. Las estrategias de manipulación y control se despliegan con una frialdad maquiavélica. El protagonista, ahora consciente de esta red de poder, debe decidir si enfrentarse a ella o continuar viviendo en la ignorancia. Neurociencia y neuromarketing. El control de la mente. La película también profundizaría en el uso de la neurociencia y el neuromarketing como herramientas de control. Se mostraría cómo las emociones, las decisiones y los comportamientos son influenciados a nivel neuronal. Las escenas alternan entre laboratorios secretos, donde se experimenta con la mente humana, y la vida cotidiana, donde estos experimentos se aplican de manera masiva. Aquí, Spielberg podría aprovechar su habilidad para combinar lo técnico con lo humano, mostrando cómo las personas se convierten en peones en un juego mucho más grande. La revelación. El despertar de la conciencia. El clímax de la película sería el despertar de la conciencia. El protagonista, después de un largo y doloroso proceso, logra ver la realidad tal como es. Se da cuenta de que la verdadera libertad no reside en la rebelión externa, sino en la transformación interna. La narrativa se vuelve una metáfora visual de la liberación mental, mostrando cómo la mente puede trascender los límites impuestos por la sociedad. La escena final deja al espectador con una pregunta inquietante. ¿Es posible liberarse realmente del control o simplemente nos movemos de una jaula a otra? Elementos visuales y estilo. Para darle vida a esta trama, Spielberg utilizaría una paleta de colores oscuros y fríos para representar la opresión y el control, contrastando con momentos de colores cálidos y brillantes durante los instantes de revelación y claridad. La cinematografía incluiría tomas amplias que transmiten la magnitud del sistema de control, junto con encuadres cerrados que capturan la lucha interna del protagonista. Los efectos visuales serían fundamentales para representar las distorsiones de la realidad y los campos neuronales descritos por la teoría sintérgica. Conclusión. Este análisis cinematográfico combina elementos de crítica social, psicología, neurociencia y mitología para crear un guión que invita al espectador a cuestionar su propia realidad. En el estilo de Steven Spielberg, la narrativa es a la vez una advertencia y un llamado a la acción. Al centrar la historia en las preguntas más que en las respuestas, se logra un enfoque original que desafía al espectador a pensar más allá de las apariencias. Al final, la película plantea una pregunta fundamental. ¿Es la verdadera libertad algo que se puede alcanzar o es solo un espejismo en la vastedad del control? Profesor Gerardo Gómez Producciones.